América Latina está enfrentada a los desafíos propios de un sistema internacional que está cambiando aceleradamente. Este cambio pone fin a más de 5 siglos de dominación de Occidente sobre el conjunto de las naciones que conforman el planeta Tierra. Occidente ha sido quien organizó el comercio internacional después del descubrimiento de América. Han sido los países occidentales quienes organizaron el sistema colonial. Han sido esos países quienes iniciaron el tráfico negrero, importando africanos de subsaharianas para las colonias americanas, y han sido esos los países que detentaron una hegemonía indiscutida a lo largo de 500 años. Ese proceso ha llegado a su fin. No es que está por terminar, ese proceso ya ha finalizado. Es un proceso en el cual asistimos a la desoccidentalización del sistema internacional. Esto quiere decir un sistema internacional que tiene cada vez menos capacidad de ordenar, de regular y de imponer sus intereses al conjunto de los países del planeta. Este cambio se refleja claramente en el progresivo aislamiento de los países occidentales, al debilitamiento económico, político, tecnológico de los Estados Unidos, que mantiene tan solamente una supremacía en el terreno militar, pero supremacía que le es insuficiente para imponer sus intereses a escala global. Lo estamos viendo en este proceso de creciente dispersión, lo estamos viendo en el lento pero irreversible proceso de desdolarización de las relaciones económicas internacionales, lo estamos viendo en el surgimiento del BRICS, la consolidación del BRICS, que ya hoy por hoy, el BRICS original, el BRICS de los 5, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, tiene una gravitación económica medido en Producto Bruto superior al G7. Y cuando se incorporen los nuevos miembros del BRICS, Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Egipto y Etiopía, el BRICS va a ser, en términos económicos, en términos demográficos, en términos de recursos humanos, un polo de poder mucho más importante del que pueden representar los países de Occidente. Sobre todo teniendo en cuenta la declinación del poderío de las antiguas metrópolis europeas. Estoy hablando de Inglaterra, estoy hablando de Francia, en cierto sentido de Alemania, de Italia, de España, que se han convertido hoy en día en actores de poca relevancia en el sistema internacional. No digo que no tengan relevancia alguna, lo que sí digo es que su relevancia es bastante escasa. Y al mismo tiempo estamos hablando de la debilidad de los Estados Unidos, la creciente debilidad de Estados Unidos, que se manifiesta en su pérdida de competitividad económica con China, en su dependencia en ciertos elementos claves en la cadena de valor de otros países del sur global, en el retraso tecnológico de Estados Unidos en algunas áreas claves, no en todas, por supuesto, pero en algunas áreas claves, en donde, por ejemplo, el avance de China ha sido impresionante. Basta con mirar, por ejemplo, los datos estadísticos sobre los registros de nuevas tecnologías, de nuevas marcas, de nuevos procesos que se llevan a cabo en la oficina de patentes
que está en Suiza, en donde las estadísticas demuestran que hasta el año 2014 Estados Unidos iba a la cabeza en ese número de registros de patentes, marcas, procesos tecnológicos, y hoy en día Estados Unidos ha sido superado ampliamente por China, en una tendencia que tiende a hacerse cada vez más extensa. Entonces, en ese complejo escenario, en donde Occidente ha perdido su capacidad de disciplinar a las antiguas colonias, vemos el surgimiento, digamos, no solamente del BRICS, no solo del BRICS ampliado, vemos el enorme avance, fenomenal avance de China, y vemos el resurgimiento de Rusia, que había sido condenada a muerte por los Estados Unidos, incluso desde el momento en que se produce la desintegración de la Unión Soviética. ¿Cuál era la política hacia Rusia? Propuesta por el número 2 del Departamento de Defensa del Pentágono en los años de Bush padre, el señor Paul Wolfowitz, que es un ciudadano israelí norteamericano. Él escribió un famoso memorando para guiar las políticas exteriores de Estados Unidos en la era postsoviética, y en ese memorando él decía lo siguiente: a pesar de que ya Rusia no sea comunista, sigue siendo un país enormemente poderoso por su tamaño territorial, por sus riquezas naturales, por sus desarrollos tecnológicos, como para que sea permanentemente un obstáculo a cualquier política que Estados Unidos quiera decidir en Eurasia. Entonces, la propuesta de Wolfowitz era hacer lo posible para fomentar la fragmentación de ese enorme espacio que es Rusia. Recordemos que Rusia tiene casi 18 millones de kilómetros cuadrados, es el país más grande del mundo, es 2 veces el tamaño de Estados Unidos, ¿verdad? Y Wolfowitz decía: lo que hay que hacer en Rusia es fomentar el disenso interno, la cuestión de las nacionalidades, que distintas nacionalidades puedan expresarse y desarrollarse en Rusia, y hacer en Rusia lo que años después Estados Unidos haría en Yugoslavia, que era un territorio unificado, es cierto, un territorio multinacional o plurinacional, pero que de repente se transformó en un conjunto de 6 estados independientes, más un enclave militar que es Kosovo, que no es reconocido como Estado ni como nación independiente por Naciones Unidas ni nada, poniendo fin a la ex Yugoslavia. La idea era hacer lo mismo con Rusia. Ese es el proyecto. Y de ahí la actitud de la OTAN, ¿verdad?, en línea con ese diagnóstico norteamericano. La OTAN realmente no representa sino los intereses de Estados Unidos en Europa, y la OTAN es el símbolo de la absoluta decadencia política europea, en donde sus dirigentes aceptaron convertirse en meras marionetas, en títeres del gobierno de los Estados Unidos, haciendo la política que Estados Unidos quiere, produciendo un desastre económico y político y humanitario en Europa, alimentando la guerra de Ucrania, que es una guerra que realmente es la respuesta que Rusia tuvo ante el incesante avance de la OTAN, de la NATO, hacia las fronteras rusas, cruzando todas las líneas rojas que habían sido advertidas oportunamente por Moscú, y que obligaron a Rusia a intervenir militarmente de forma defensiva en Ucrania. Entonces, ese es el proyecto de Estados Unidos: acabar con una Rusia unificada, hacer de Rusia el ámbito territorial de 15 o 20 pequeños estados independientes, ninguno de los cuales tendría capacidad para vetar una iniciativa a los Estados Unidos. Y una vez producido esto, con los consecuentes efectos que tiene sobre Europa,
crisis humanitaria, millones de desplazados, millones de refugiados, destrucción, ¿no es cierto?, no solo del oleoducto Nord Stream 2, sino la enorme destrucción que está teniendo lugar en Ucrania, y la crisis que todo esto significa. Pero una vez logrado este objetivo, los Estados Unidos dirigir sus esfuerzos militares para atacar a China. El razonamiento es que China, sin una Rusia unificada, queda a merced del gobierno de Estados Unidos. Y esto plantea entonces, en este escenario que estamos actuando ahora, plantea la necesidad de una respuesta crítica del pensamiento de izquierda. Tenemos que ser muy claros de que esto es absolutamente inaceptable, que es inhumano, que es de una infinita crueldad, que está originando una crisis enorme en Europa, y que pone al mundo al borde de un holocausto nuclear. Tenemos que reconocer de que el periodo ese de supremacía de Occidente se ha terminado, que el sistema de Naciones Unidas no tiene ninguna capacidad de responder a los desafíos de la época, que no puede acabar con el genocidio que está ejerciendo el gobierno nazi del sionismo israelí en Palestina, también en Cisjordania, también ahora recientemente en Líbano, atacando indiscriminadamente objetivos civiles, ya no solamente militares, objetivos civiles, sin reparar en los famosos daños colaterales, y colocando al mundo en una situación de extrema tensión, aparte de las crisis que se han desarrollado en distintas partes del mundo. Hay crisis muy fuertes en África, en el Congo, en el Sudán, hay una situación crítica en otros países del mundo asiático, y nuestra obligación es oponernos a todo esto, es restaurar, o mejor dicho, recrear un sistema internacional que esté basado en un conjunto de múltiples centros de poder que se equilibran y que impiden que haya uno, Occidente, Estados Unidos, que imponga las reglas del juego a los demás. Y esto le abre a los países de América Latina un espacio formidable de negociación que antes no teníamos. El ascenso de China, el ascenso económico de la India, ¿no es cierto?, para poner dos ejemplos muy importantes, son datos significativos que hacen a las posibilidades de alentar un desarrollo económico en los países de América Latina. Son oportunidades que se presentan. Las sabremos aprovechar, es algo que está en discusión, pero que es muy probable de que efectivamente esto dé lugar a una nueva constelación de procesos políticos y sociales que terminen por fomentar la autonomía nacional de los países de América Latina. Sintéticamente, antes teníamos un solo interlocutor, omnipotente, prepotente y omnipotente, ambas cosas a la vez, que era Estados Unidos, que nos imponía sus intereses. Hoy en día tenemos China, tenemos India, tenemos los BRICS, hay un espacio de maniobra muy significativa que nos permite alentar ciertas perspectivas de un desarrollo nacional. Esto es básicamente lo que caracteriza el momento actual. Es un cambio fundamental en el sistema internacional, cambio que todavía requiere la creación de un orden institucional y legal, que no lo tenemos, porque el viejo orden, el de las Naciones Unidas, creado a la salida de la Segunda Guerra Mundial, es un orden que ya no funciona, es un orden que no puede parar el genocidio, es un orden que, por ejemplo, supone que la Corte Penal Internacional puede perseguir a un personaje como Putin, pero no persigue a un criminal serial, a un asesino serial como Netanyahu. Es un orden que nos sirve para parar una guerra, es un orden que nos sirve para poner fin a los procesos atroces de destrucción de la naturaleza producidos por el capitalismo, por el extractivismo brutal del capitalismo que está generando una destrucción acelerada del planeta. Y por eso es que estamos en este momento donde ya se ha acabado la transición, ya no es que había un proceso de transición, sino que la transición ya ha concluido.
La transición ha concluido y por lo tanto lo que cabe ahora es simplemente avanzar en la construcción, en la estabilización de ese nuevo orden que ya no tiene, digamos, retraso. Ya no podemos volver para atrás. Es imposible la reconstrucción de la hegemonía total de Estados Unidos y sus aliados europeos como lo era antes. Entonces, simplemente tenemos que enfrentarnos en esa tarea. El sur global va a desempeñar un papel fundamental en esto, un sur global que cada vez es más poderoso y que por lo tanto abre grandes expectativas para el futuro de la humanidad. No va a ser fácil, los viejos poderes van a resistir con todo, son capaces hasta de incurrir en la locura de una guerra atómica con tal de poner fin a este proceso, pero no van a tener éxito. Esto es todo. Mi nombre es Atilio Borón y quería dejar este mensaje con ustedes. Gracias.